software, ¿sí? Ajá. Son software. Que por eso también es importante que nosotros empecemos a tener ciertas pautas para presentar dentro de esos sistemas. ¿Carga así los datos que están en el currículum y en la propia computadora selecciona? No, a ver, en realidad son los candidatos los que van a postular o a cargar sus postulaciones en las distintas páginas web o se reciben a las consultoras y son procesados por este tipo de sistemas. Ah, está bien. Estoy atrasando mucho. Yo estoy pensando en el papelito de entregar la carpeta. A ver, determinados trabajos requieren hoy en día también la recepción vía física. Pero bueno, con todo lo que ha sido los cambios y la tecnificación y todo lo que es la digitalización que hoy vivimos a partir de la pandemia, se ha trabajado o se trabaja mucho en todo lo que es digital. ¿Y qué debe tener como contenido fundamental el currículum para conseguir la entrevista? Bien, si bien no hay como una regla específica o un formato que sí o sí tiene que estar, sí hay ciertas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Bien, hay un apartado que tiene que tener datos personales, que ahí tenemos que tener información de nombre, apellido, fecha de nacimiento, sí, no poner edad. La mayoría de la gente pone edad y la edad es un dato que perecedero. Claro, que cambia con el tiempo, exactamente. Entonces siempre se sugiere poner la fecha de nacimiento, información de contactos, teléfono. Otro dato importante que debería estar es el objetivo. El objetivo profesional o el objetivo que yo tengo para presentar el currículum. Que a ver, ahí también, ¿qué es lo que se sugiere? Que no hagamos un currículum y lo llevemos a distintos puestos de trabajo que me interesan y que sea el mismo currículum. No, personalicémoslo. Es decir, a ver, yo me quiero presentar. Trabajo un objetivo distinto, digamos. Exactamente, un objetivo que refleje el tipo de puesto, cuáles son las habilidades que yo tengo o capacidades, conocimientos que pueden servir y potenciar ese puesto, cuál es mi perspectiva o expectativa futuro de desarrollo. Bien, entonces es como que esa parte del objetivo profesional puede ir variando o debería ir variando en función a la candidatura o a la postulación que yo hago según la empresa. Y después sí, cuestiones importantes. ¿Hay que poner lo que uno aspira a ganar? No, o sea, no. Es raro que en los currículums estén y muchas veces eso se pregunta más en la entrevista. Está pensando lo que va a ganar y no en el trabajo que va a hacer. Bien, es importante, yo, o sea, sugiero, y además de lo que veo, que no ponerlo, ¿sí? Pero sí tener una idea, porque muchas veces cuando pasas a la siguiente etapa, que es la entrevista, se pregunta, ¿cuál es tu remuneración pretendida? Entonces sí tener una idea de qué es lo que quiero ganar, hacer una investigación respecto de otros puestos, qué es lo que está ganando actualmente o qué es lo que se está pagando. Bien, pero no ponerlo en el currículum. A ver, tenemos muchas formas de presentar el currículum, y de presentar y de poner a disposición, bien, porque hoy en día, no sé, hago una postulación a través de LinkedIn de una oferta de empleo y hay determinados formularios con proformas que uno tiene que completar. Y muchas veces LinkedIn te hace completar esos formularios, bien, y poner. Que esto también tiene que ver con todo esto que yo te contaba de la digitalización o de los sistemas, que justamente la idea es eficientizar ese proceso, porque hay algunos puestos que son muy buscados y que recibís mucha cantidad de currículum. Entonces, procesar toda esa información te lleva tiempo. De hecho, vemos en algunos puestos de trabajo que se presentan centenares de personas, ¿no? Jóvenes sobre todo, ¿no? Para un puesto. Pienso cómo el responsable de recursos humanos, ¿cómo hace para elegir el mejor entre tanto universo, ¿no? De oferta? Y es por eso también importante que cuando nosotros preparemos el currículum, justamente tengamos cuestiones importantes o claves que respetar, ¿sí? Porque es lo que el reclutador se va a fijar, ¿bien? O el sistema va a procesar. Los datos centrales y no los periféricos, no contar cosas que no son centrales, digamos. Exactamente. Otra parte importante también es la parte de la experiencia laboral, consignar sí o sí empresa o lugar, organización donde yo trabajé, el periodo de tiempo, porque es súper importante, no es lo mismo haber trabajado 3 meses que haber trabajado 1 año o haber trabajado 1 año y medio.
el área o el puesto que ocupé en esa organización, y puedo hacer un detalle de algunas actividades específicas que yo me haya destacado o haya sobresalido o haya tenido resultados. Esto lo están enseñando en la universidad. Ustedes lo enseñan en la universidad. ¿No hay que enseñarlo un poco antes, en el secundario? ¿No tendrían que ya comenzar a darte algunos primeros tópicos de cómo construir tu currículum? Sí, yo creo que es, a ver, nosotros no lo enseñamos como una materia en sí, sí se va tocando en distintas materias, desde el lado del empleador, o sea, de cómo, qué es lo que uno va a evaluar al momento de recibir un currículum, y desde el lado también del profesional. Sí, porque para los empleadores también es muy complejo seleccionar una persona, ¿no? A la mejor, a la más idónea. A veces equivocan en el recurso humano. Sí. Y eso está ligado a la falta de claridad en los currículos, a confiar en determinadas personas que parecen que son una cosa y después son otra. ¿El currículum puede engañar? No, a ver, sí podemos poner información que no es cierta. Ajá, bien, pero esta cuestión que temprano uno se entera. Exactamente, lo que vos decías de idiomas. Claro. Hay que siempre ir con la verdad. Si yo pongo que hablo inglés, tengo que especificar el nivel. Hablado, ¿no? En conversación, escritura, lectura. ¿Bien? ¿Por qué? Porque puede ser que si el puesto requiere el idioma inglés, sea una entrevista en inglés. ¿Y qué hacemos si no manejamos el idioma? Nos volvemos a casa la primera. Exactamente. Entonces, el currículum, como yo te decía, me sirve, es el puntapié para lograr la entrevista. Después yo en la entrevista y con otras técnicas de selección, justamente voy a empezar a corroborar esto. Bien, esto que figura en el currículum. ¿Y del lado del empresario o del empleador o comerciante, qué criterios son para seleccionar? Porque ustedes dan herramientas de los dos lados. ¿Cuáles son los criterios básicos para la selección de un recurso humano? Bien, mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es tener claridad en lo que es el puesto. Hoy en día lo que se debería hacer es una especie de análisis del puesto para justamente tener en cuenta esto: qué tareas va a hacer, qué actividades, qué responsabilidades, con quién se va a relacionar, y cuestiones bastante importantes referidas a lo que es la persona en sí, o la especificación que se suele llamar, en donde nosotros definimos qué conocimientos, qué habilidades, qué experiencia, y ahí es donde yo voy a empezar a fijar ese perfil, que esa va a ser la base para que yo después termine de seleccionar. Tengo un mensaje de los oyentes que nos están siguiendo a través de Instagram. Les recuerdo que estamos tratando en la mañana de Así Son las Cosas, en el espacio de Económicas Te Lo Cuenta con Soledad Fernández, cómo armaron un currículum. Dice, es interesante el tema que están tratando. Lo que plantea es cómo hacer para evitar que se presenten certificados falsos, que muchas veces presentan certificados truchos de cosas que no son. ¿Cómo verificarlo? ¿Cómo validar? ¿A dónde preguntar esto si es verdad o no? Bien. ¿Especifica qué tipo de certificado o en general? En general, no. La persona presenta, bueno, yo tengo un curso hecho de, no sé, mecanografía, por decir algo, y presentan un certificado que no lo valida. Después, cuando se siente a escribir en la computadora, no escribe con un dedo. Sí, te entiendo. A ver, nosotros qué tenemos que ver, justamente la validez del mismo, corroborando quizás con, a ver, es un trabajo extra, pero es decir, la entidad que lo otorgó a ese certificado, y tratar de comprobar por ese lado. Llamar a la entidad, digamos, pero no hay un lugar de validación digital en algún lugar donde uno ponga buscador, entrega el certificado. No, es más bien artesanal ese trabajo. Sí, lo mismo con las referencias, ¿sí? Que también por eso es importante que pongamos las referencias que figuren en el currículum. Es regla de vida, uno en el currículum es mejor que lo que es en la vida, ¿no? Sí. Así, en el currículum es así, siempre es mejor que lo que es en la vida. No se tira abajo en el currículum. No, y a ver, claramente. Yo tengo mucha experiencia en esto, me encanta. Después también está la expectativa y realidad, ¿no? Totalmente, y a ver, pero a ver, si uno claramente en el currículum tiene que mostrar lo mejor de sí, ¿bien? Porque justamente tu objetivo es lograr el trabajo. Entonces, tenés que tratar de poner toda la información referida
a justamente esto que te destaque, esta destreza, esta habilidad, de manera que justamente vos puedas poner a disposición esa habilidad para la empresa o la organización que está buscando el están puesto. Los empleadores diciendo, no, bueno, porque uno ve tantos currículos que al último se termina mareando. Claro, ese es otro problema, ¿no? Lees tanto y decís, uy, ¿ahora quién elijo? Claro. Nunca me ha tocado hacer eso, pero digo, supongo yo que el que tiene que ver 500 currículos para elegir 5 puestos. Bueno, y por eso también, ¿qué pasa? Es importante cómo yo presento la información, bien, que sea en una letra legible, que sea de una manera clara, cómo organizo la información. Porque, a ver, si nosotros nos ponemos a pensar, 500 currículum, ¿cuánto tiempo demorás en ir viendo y haciendo ese checklist rápido? Sí. Que después vas a ir al análisis más profundo y decir, bueno, a ver, cumple con esto, es de la Facu Económica, es licenciado en Administración, tiene experiencia acá, bueno, sí, adentro, bueno, no calificado, ¿sí? Entonces, también la forma en la que yo presento, porque por ahí, no sé, excesivo gráfico o excesivo color, ¿sí? También no sirve. La longitud del currículum. Una cosa es que me presentes un currículum de 10 páginas. ¿Tienen que ser tan largos o mejor concentrar la información? No, depende claramente hacia dónde lo presentas. Entonces, por ejemplo, si vas a una empresa, generalmente no más de 2 carillas. Bien, con información. Esto eran como los 3 o los 4 grandes apartados. Información personal, objetivo, experiencia y formación. Bien. Bueno, voy a ir el juego Alejo porque está muy interesado. Temo que esté preparando un currículum para irse a otra empresa, pero ¿quería preguntar algo, Alejo? No, sí, que bueno, justamente en las páginas ahora para buscar trabajo, en LinkedIn y CompuTrabajo y esas demás, además del currículum, bueno, justamente te piden una carta de presentación que se puede poner en eso a diferencia de información que no esté en el currículum o qué información va en cada apartado. Bien, buena pregunta. A ver, porque la carta de presentación, justamente como el nombre lo dice, la idea es cómo introducirte, ver de qué manera vos te presentás ante la empresa y demostrás el interés que tenés en formar parte. Puede ser que en la carta de presentación digas cómo conociste la empresa o cómo conociste que se produjo la vacante o de repente que, no sé, fuiste a una feria o alguna exposición o alguna charla específica que dio la empresa y a partir de ahí te generó el interés, entonces te estás postulando. La carta de presentación acompaña el CV. No redunda, no repite la información, pero sí lo que se puede hacer en la carta de presentación es potenciar, ¿sí?, algún aspecto que vos quieras que después vaya en el currículum y que realmente lo vea. Porque el currículum es más lo frío, el dato frío, ¿no? Sí. La carta es más... Sí. Entrarle por lo emotivo al empleador. Exactamente, o sea, y también esta cuestión de demostrar que vos conocés a quién lo dirigís, bien, con nombre y apellido, que identificaste, es como más personalizado. Bien, el currículum saca, es como decía Guillermo, es más frío, no es tan personalizado. Bien, y otra cuestión importante también, cómo presentás la información en el currículum. Y también ahora que me dijiste esto de las redes profesionales, ahí te voy a decir, primero, tratemos de ordenar siempre la información igual, ¿no? Como de lo más actual, generalmente, a lo más antiguo. Ajá, así va. Bien, porque yo cuando leo, ¿qué me interesa? Ver lo que el hoy presente, está haciendo, claro, ¿sí? Claro. No estar buscando para llegar, ¿bien? Y después veo de todos los trabajos que tuve o de todas las experiencias y demás, veo qué aplica o qué no, qué puede servir o no, ¿sí? Porque a lo mejor yo tuve muchas experiencias, pero a lo mejor puntualmente para el puesto en el que estoy yo tratando de encontrar el trabajo, no. Las empresas grandes, la mayoría de las veces contratan seleccionadores de recursos humanos afuera, eso... hay especialistas en el tema, dicen, mira, quiero este perfil y es otro el que selecciona, eso es mejor, es peor. Sí, mira, hoy en día también las organizaciones y las empresas tratan como de centrarse en lo que es el core business, que es lo central o aquellas actividades centrales, y terciarizan otras actividades que pueden hacer otras empresas u otras personas que están más capacitadas o especializadas. Las consultoras suelen hacer estos trabajos, entonces, ¿qué hacen? Ahorran el tiempo en
armar el aviso, publicarlo, recepcionar los currículums, hacer las entrevistas, y lo que se presenta generalmente es una terna o un grupo de posibles candidatos que ya pasaron por todos esos filtros, pero siempre la decisión final la va a tener el gerente, el propietario o el responsable directo de esa persona. ¿Los analíticos sirven de tu performance educativa? ¿Las notas son tenidas en cuenta o no tiene nada que ver? Porque hay algunas disciplinas en donde las personas con buena nota le falta el sazón, ¿no? Te comprendo. Para desarrollar una profesión. Bien. Vos podés tener la mejor nota teóricamente, pero cuando pasás a la realidad, en el periodismo pasa eso. Sí. Mucha gente que está calificada con altísimas notas a nivel académico, pero cuando va al terreno, pasa de la teoría a la práctica, no es lo mismo. Entonces, la nota es tenida en cuenta, conviene tener un buen analítico, es una mejor vestimenta, puesto luego en términos de ropa a la hora de pedir trabajo. Bien, a ver, que suma, pero no garantiza el desempeño eficiente de la persona en el puesto. Bien, a ver, sí podemos a partir del analítico decir, bueno, cómo ha sido su desempeño en la universidad, sabe, por ejemplo, no sé, procesar información, sabe la parte teórica. Hoy en día nosotros también con todos estos cambios en la Facultad de Económicas, con los planes de estudios nuevos y demás, justamente lo que estamos tratando de hacer es empezar a potenciar las competencias, ¿sí? Más allá de que el estudiante sepa la teoría, que claramente hoy la tiene que saber, empezamos a tratar de desarrollar esa habilidad blanda, porque hoy lo que el empresario también busca es la habilidad blanda, más allá de la competencia técnica o esa habilidad dura que es el conocimiento. Bien, entonces. Para adaptarse a las situaciones, digamos. Claro, no sé, justamente esto, motivación, toma de decisiones, cuestiones de resolución de problemas. En ese sentido es importante porque, bueno, me pasa cuando hablamos con mis compañeros, mis amigos, los currículos, pone que sos trabajador en equipo, que te adaptas a situaciones. Es importante poner todos esos atributos o cualidades de cada uno. Claro, es importante en la medida que los tengas. Claro, por eso mismo. No, pone que sos sociable, que sos trabajador, cosas así, que en realidad claro, por ahí no. Si no lo sos, no lo ponga, no digas nada. No, vale. Pues a mí no me gusta que me jodan, me gusta trabajar solo. Ya empiezan mal, digamos. Claro, a ver, porque ¿qué pasa? También eso hacen a tu perfil, a tu personalidad, y hay determinados puestos que van a requerir cierta personalidad, un trabajo más independiente, más autónomo, o hay otros que vas a hacer constantemente con gente, con equipos, o la atención al público, ¿sí? La personalidad y las habilidades que tiene que tener un vendedor son totalmente distintas a quizás un oficinista. Bien, entonces, también lo que solemos hacer en algunos talleres justamente es que cada uno pueda hacer ese proceso de introspección para conocerse en qué es bueno. Bien, porque incluso a veces me pasa decir, profe, ¿qué pongo en el currículum si yo nunca trabajé? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué experiencia pongo? Bueno, entonces empecemos a ver también estas cuestiones de qué habilidades son transferibles al trabajo, que quizás vos, no sé, en un grupo de a lo mejor, no sé, del colegio hiciste algún proyecto y demostraste el trabajo en equipo. Entonces, bueno, es identificar qué competencias tenés vos y ponerlas también en el currículum, ¿sí? Pero no ponerlas porque sí, sino a modo de rellenar nomás. Bueno, tengo saludos de alumnos suyos que le están mandando felicitaciones, bueno, así que... Muchas gracias por escuchar. Ahí. Bueno, ha sido muy interesante, seguramente quedaron muchos aspectos respecto de cómo preparar los currículums. La próxima, que seguramente nos va a volver a visitar, me gustaría que desde el lado de las empresas nos cuente cómo se mira, por ejemplo, ¿qué se evalúa más? No lo vamos a contestar ahora, pero para la próxima. ¿Se evalúa más al empleado dispuesto a obedecer órdenes de manera irrestricta? ¿O se evalúa más al que es cuestionador y es capaz de decir, no, pero si lo hacemos así a esto, en vez de esta forma, lo vamos a mejorar?
La próxima lo analizamos, ¿puede ser, profesora? Dale, bueno, con total gusto. Gracias por visitarnos, un gusto, muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, analizamos cómo evaluar o cómo elaborar el currículum vitae para la búsqueda laboral, cómo hacerlo de manera efectiva para poder conseguir ese trabajo que anhelamos tener. En un espacio auspiciado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, abierta a compartir el conocimiento con toda la comunidad. Así son monederos, billeteras y las inversiones. La economía que nos condiciona.